Bienvenidos al podcast de las prédicas de la pastora Vero Sainz. Dispón tu corazón para escuchar una palabra que confronte tu vida. Bueno, y dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo. Repite conmigo: se desanimó. La escritura dice que se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, otras versiones dicen serpientes venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Bueno, vamos a estar analizando este versículo. Lo primero que vemos, ¿verdad?, es que el pueblo se encontraba caminando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les pasó en el camino, iglesia? Se desanimaron. Yo no sé hoy cómo esté tu ánimo. Yo espero que en este camino de llegar a la tierra prometida, que es llegar a la presencia de Dios, no te hayas desanimado, ¿verdad? Porque dice que comenzaron a desanimarse y entonces empezaron a murmurar en contra de Moisés, de Jehová y de Moisés. Miren cómo es tan importante cuidar el estado de nuestro corazón. A veces cuando nos llegamos a desanimar, solemos hacer lo que el pueblo de Israel hace, ¿sí? Nos quejamos contra Dios y nos quejamos contra todos los que estén a nuestro alrededor. Yo quiero decirte que no es el tema, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar mucho que nuestro corazón no se desanime. Porque lo primero que va a hacer, si los hijos se desaniman, lo primero que van a hacer los hijos es en contra de Jehová y en contra de sus padres, que son sus autoridades. Miren, Dios no aprueba y no es algo negociable con Dios que nosotros como pueblo nos levantemos ante una autoridad. Porque antes eso no existía, hasta que el diablo, ¿quién fue el que lo creó? El levantarse ante una autoridad. Antes eso no se veía hasta que Satanás se levantó. Hasta que Satanás dijo: ¿por qué van a adorar a Dios? ¿Quién era la autoridad de Satanás? Dios. Entonces, iglesia, por favor, jóvenes, hijos, no es negociable que tú te levantes ante una autoridad. Llámese padres, maestros, eso no es negociable. Para Dios no es negociable. Para Dios no es algo que diga: ay, mira, qué bonito, mi hijo está en batalla. No, no es negociable porque Satanás hizo que el cielo se dividiera. Entonces, para Dios no es negociable, ¿amén? Bueno, pero ese no es el tema. Vamos a analizar lo siguiente. Entonces dice que se desanimaron por el camino, empezaron a murmurar en contra de Dios, ¿verdad? Que los regresaran de donde Dios los había sacado. Yo no sé cuántas veces también en tu corazón tú has dicho: yo estaba mejor antes de llegar a la iglesia. No, es que uno tiene que tener paciencia, porque lo que Dios hace en la vida de nosotros es ir ordenando cada área de nuestra vida. No te desanimes en el camino, déjate ordenar. No te desanimes en el camino, deja que Dios meta sus manos y alinee todo conforme a su voluntad. Pero dice que cuando empezaron a murmurar, ¿qué mandó el Señor? Serpientes venenosas, dicen algunas versiones. Por eso yo te digo que no es negociable que tú te levantes en contra de una autoridad, porque ¿ya vieron la consecuencia del pueblo? ¿Qué fue? Serpientes venenosas. Y dice la palabra, no lo digo yo, que mucho pueblo murió. Entonces se arrepienten, piden perdón
y le dicen a Moisés que interceda por ellos. Entonces Dios les da una solución, porque para nuestro Dios todo tiene solución, para nuestro Dios no hay nada imposible, iglesia. Así que no se te cierre el mundo. Si tú tienes una intimidad con Dios, nada se te va a cerrar. Vas a ver que Dios abre camino en aquellos lugares que quizás tú ya no ves salida. Yo lo he visto en mi vida y he visto a muchos de ustedes cómo Dios les abre camino. Entonces dice que mandó serpientes venenosas y la cura era que miraran la serpiente que Moisés había levantado, que era de bronce, si eran mordidos, ¿cierto? Ahora, quiero que me acompañes, por favor, a Juan, capítulo 3, versículo 10. Juan, capítulo 3, versículo 10 al 15. Juan capítulo 3, versículo 10 al 15. Es necesario que leamos este versículo porque me va a dar entrada a todo lo que tengo que decirte. ¿Sí? Y dice, respondió Jesús y le dijo, antes de seguir leyendo, Jesús se encontraba hablando con Nicodemo, ¿sí? Entonces le explicaba que para vivir tenía que volver a nacer, y Nicodemo se confunde y dice, ¿cómo está eso? Eso está muy complicado. O sea, tú me estás diciendo que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre. Y entonces, te estoy dando el contexto de lo que vamos a leer, ¿ok? Entonces dice, Juan capítulo 3, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos, dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Dile al que tienes al lado, de lo que sabes, hablas. De lo que sabes, hablas. Y esto es una gran, una enseñanza, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de aquello que no conocemos. ¿Y por qué hay a veces personas que se les cierra el mundo? Porque no conocen a Dios. Porque solamente de lo que conocen, hablan. Solamente de lo que saben, hablan. Entonces dice la Escritura que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Cuántos no dicen amén? Este versículo está hermoso, pero está más hermoso lo que sigue. Y dice, no recibiréis nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás tú no estás entendiendo algo, pero te voy a pedir que le des un fuerte aplauso a Dios por anticipado, porque la palabra es exacta. ¿Cómo es que después de mucho tiempo Jesús volvió a hablar de la serpiente que había levantado Moisés? ¿Cómo es que había pasado mucho tiempo y Jesús en esta conversación que tiene con Nicodemo le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como esa serpiente? ¿Qué le pasaba a los que eran mordidos? Morían. ¿Y qué tenían que hacer para no morir? Mirar a la serpiente. Ahora Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como esa serpiente, ¿sí? Para que el que cree en él tenga vida eterna, no muera. ¿Qué quiero decirte, iglesia? Y porque yo te decía que le des un aplauso a Dios por anticipado, porque todos alguna vez todos los que estamos acá una vez fuimos mordidos por una serpiente. Pero nuestro Señor no nos dejó morir. ¿Qué quiero decirte? Si quieres vivir, tienes que fijar tu mirada en Jesús. Si quieres tener una vida eterna, tienes que fijar tu mirada en Jesús. Cuando Satanás te muerda, lo que tienes que hacer es poner tu mirada en Jesús, no en aquel que te mordió, porque estás perdiendo tiempo.
Tienes que fijar tu mirada en aquel que te ofrece la vida eterna, en aquel que no te ofrece muerte, iglesia. Él es nuestra solución. Ahora, no es lo mismo, iglesia, mirar. Yo puedo mirar, ¿verdad? Y mirar muchas cosas. Yo te estoy diciendo que si tú quieres vivir y si quieres que los tuyos vivan, tienes que fijar tu mirada en Jesús, no mirarlo. Mira, tú no puedes seguir a alguien que no fijas tu mirada en él. En la montaña nos pasa mucho. Nos dicen, no se separen, porque si nos dejamos de ver, nos perdemos. Entonces tenemos que estarnos viendo, pero no solamente viéndonos, porque tú de lejos puedes decir, como que se metieron en el árbol 4 y todos los árboles son iguales. O sea, necesitas ir al pendiente de dónde se metió el otro. O sea, no quitar tu mirada de la persona que tienes adelante. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, iglesia? No es lo mismo mirar a Jesús que fijar tu mirada en Él. Cuando tú fijas tu mirada en Él, entonces le puedes seguir. Tú no puedes seguir a alguien que no fijas tu mirada en aquello que quieres llegar a ser. Yo no sé qué estés viendo el día de hoy, en dónde esté fija tu mirada. Quiero, iglesia, que te preguntes y digas, ¿dónde tengo puesta la mirada? ¿Qué estoy viendo fijamente? Es tan importante que hoy te hagas esa pregunta porque aquello que estás viendo determinará qué vas a hacer en 10 años. Aquello que tú estés viendo determinará tus siguientes decisiones. Las influenciará, ¿sabes? Y si no estamos viendo a Jesús, pues imagínate qué tipo de decisiones vamos a tomar. Nos vamos a dejar llevar por los sentimientos, por las emociones. Y de repente nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones y luego decimos, ¿pero qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó cuando las crisis entran? Dejaste de ver a Jesús. Quitaste tu mirada de Él. Empezaste a mirar hacia otro lado, quizás a cosas que te llevaban a una solución en el momento, pero no era precisamente la decisión que Dios quería que tomaras. Quizás algunos estén en desacuerdo o no, pero yo creo que una crisis comienza el día que nosotros perdemos la mirada de Jesús. Nos empezamos a perder, empezamos a decidir por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros creemos que es correcto. Si tú quieres tomar decisiones y quieres que te vaya bien en la vida, necesitas tener tu mirada fija en Jesús. No mirar hacia otras cosas porque esas cosas te pueden confundir. Amén. Pregúntale al que tienes al lado o si no tú solito, di ¿a dónde hoy tengo puesta mi mirada? Yo tengo una perrita que es un pug y está visca. Y luego es como confunde. Le dices, Antonia, Antonia. Perdóneme si aquí hay alguien que se llama Antonio o Antonia. No, Antonia, Toña. Y te ve y el otro se le va para allá, ¿no? Entonces es como que dices, mis hijas me dicen, mamá, la Toña te está viendo a ti y a mí, ¿no? O sea, eso no se vale, iglesia. No puedes estar con un ojo viendo a Jesús y con el otro viendo al mundo. No puedes estar como el gallo de Moana. ¿Sí? No puedes, iglesia. Tienes que fijar tu mirada en algo. Para todos aquellos que a mí de chiquita me decían, no hagas visco porque se te puede dañar la mirada. Bueno, iglesia, no podemos andar haciendo visco porque se nos puede dañar la mirada. Tienes que fijar tu mirada en algo, pero la decisión la tomas tú. Amén. Ahora, yo te decía que todos hemos sido mordidos por la serpiente. ¿O aquí hay alguien que llegó y dijo, yo no necesito el antídoto? Yo creo que todos cuando cruzamos una puerta, la puerta de la iglesia por primera vez decíamos, hey, ni sabía que me habían mordido, pero siento que me estoy muriendo lentamente. Necesito un antídoto, necesito una cura. Bueno, hay muchas personas que siguen buscando cura aún dentro de la iglesia, cuando la cura ya está
es Jesús. Si hoy te sientes triste, si hoy te sientes enojado, yo no sé tu estado de ánimo, ¿quieres saber la cura? La cura es que fijes tu mirada en Jesús, porque todo aquel que cree en Él no morirá, vivirá. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes por qué estás desanimado? Porque no vas a encontrar fe en algo natural, no vas a encontrar fe en otro ser humano. La Biblia dice, y la Biblia es clara, que el único que hace que la fe esté dentro de nosotros es Jesús. No hay otro iniciador. No hay algo que la pueda iniciar en ti. Solamente que fijes tu mirada en Jesús. Si hoy estás desanimado, iglesia, yo vengo a decirte de parte de Dios, si hoy te sientes en algún estado que no es modo fe, es porque tu mirada no está puesta en Jesús. Porque la Biblia en Hebreos 12:2 dice, fija tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes qué hace la fe? La fe hace que todas las cosas sean posibles. La fe hace que en la muerte tú veas vida. La fe te lleva a lugares sobrenaturales. Pero para ir a lugares sobrenaturales no puedes tener un ojo en Jesús y el otro en lo que tú anhelas, en lo que tú crees que es correcto. La Biblia dice, fija tu mirada en Jesús. Ahí comienza la fe, ahí comienzan las cosas grandes, ahí comienzan las cosas sobrenaturales. ¿Cuántos anhelan cosas sobrenaturales, iglesia? Fija tu mirada en Jesús. No permitas que algo más te distraiga. No permitas que algo se te haga más cautivante que nuestro Señor. No permitas que algo te enamore más que Él. Déjate cautivar por todo lo que Él es. Después de fijar tu mirada en Jesús, podrás escuchar su voz. Y yo quiero que pongan atención porque a veces decimos, es que Dios me habló, pero si tú no tienes la mirada fija en Él, no estoy segura si sea Dios el que te está hablando. Una vez que tú tienes puesta tu mirada en Él, uno puede llegar a escuchar voces, pero uno puede saber si esa persona movió los labios, ¿cierto? Aunque las voces sean parecidas. Pero si no tienes tu mirada en Él y escuchas una voz parecida a la de Jesús, pero no lo has visto, a veces puede llegar a eso, nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Tienes que fijar tu mirada en Él para que estés seguro, tengas la certeza de que Él es el que está hablando, de que Él es el que te está dando instrucciones. Amén. Fija tu mirada en Él. Te decía que la fe no se inicia en un nombre natural, ni en una temporada, ni en alguna circunstancia. La fe comienza cuando tú fijas tu mirada en Él. Hay personas que quieren activar su fe cuando las circunstancias cambian. No esperes que tu fe te active, que tu fe se active cuando empiecen a ocurrir cosas sobrenaturales. No van a ocurrir cosas sobrenaturales si no fijas tu mirada en Jesús. No vas a salir de lo natural si no fijas tu mirada en Jesús. Mi maestro lo puedo definir que es Jesús. ¿Por qué es mi maestro? Porque Jesús no hablaba nada que el Padre no decía. Y Jesús no hacía nada que su Padre no hiciera. ¿Tú qué estás haciendo hoy, iglesia? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos haciendo cosas
que nuestro Padre no ha hecho. Estamos diciendo cosas que nuestro Padre no ha hecho. Creo que si lo estamos haciendo, mira, no es para que te sientas el pecador y que no tenga solución tu caso. Creo que si hoy te lleva esta pregunta, te lleva una respuesta de estoy haciendo cosas que mi Padre no hace y estoy diciendo cosas que mi Padre no dice, no es para que te sientas mal, sino para que vuelvas a fijar tu mirada en Jesús y digas, voy a hacer solamente lo que mi Padre hace y voy a decir solamente lo que mi Padre dice. Solamente fijar tu mirada en Jesús te lleva a ponerle un freno a esto llamado boca. Fijar tu mirada en Jesús te lleva a ponerle un freno a esto llamado carne. Pero si estamos viendo otras cosas, ¿qué pasa cuando tú te juntas mucho con una persona? ¿A poco no sueles luego imitar? Yo luego convivo con personas que vienen de fuera y su acentito luego me dan ganas de hablar así como española, ¿no? Porque se te pega su acento y te das cuenta y dices, ay, estoy hablando como ellos. Es que en aquello que tú te mueves, en el ambiente que tú te mueves, en aquello que tienes puesto la mirada, ¿sí? Va a determinar quién vas a ser tú el día de mañana. No hay mejor decisión que fijar tu mirada en Jesús. No hay mejor decisión que fijar tu mirada en Él para que no te arrepientas de nada que sale de tu boca y para que no te arrepientas de tus acciones. Amén. La Biblia habla en un pasaje, se los voy a contar rápido por el tiempo, donde Jesús está en una barca. Y en esta barca comienza a contar en la Biblia que hay una tormenta. ¿Se imaginan una tormenta en el mar? Que se empieza a mover el barco. No, yo me imagino las olas, los truenos y ver la infinidad del mar. Yo creo que se da miedo, ¿no? Entonces imagínense, Jesús estaba en la barca y de repente lo despiertan porque le dicen, maestro, hay una tormenta, calma la tormenta. Y Jesús se levanta con toda la autoridad y calma la tormenta. Cada vez que yo leía este pasaje, mis ojos se fijaban en que Jesús puede calmar tormentas. Y eso es cierto, iglesia, pero en esta temporada Dios me ha llevado y me ha dicho y me ha hecho saber que antes de que Jesús calmara la tormenta, Él estaba descansando. Yo quiero decirte algo, en medio de las tormentas podemos hacer lo mismo que Jesús, descansar. Aprende a descansar en su voluntad. Aprende a descansar en que sus planes son mejores. Aprende a descansar que Él tiene el cuidado de todo. Una vez que aprendas a descansar, entonces podrás calmar tormentas. Tu situación podrá cambiar, pero aprende a descansar en medio de la tormenta. Amén. Aprende a descansar en su presencia. Aprende a descansar en su misericordia. Y quiero decirte esta frasecita que Dios ponía en mi corazón. Para calmar la tormenta, primero debes de aprender a descansar. Jesús no estaba despierto ni estaba preocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? A ver qué palabras voy a decir. ¿De qué forma me voy a parar? Jesús dice en la Biblia que Él estaba descansando. Así que, iglesia, cuando tengas una situación complicada, primero aprende a descansar, que eso te da la continuidad para calmar la tormenta. Amén. Y voy a tocar el siguiente punto que quiero hablarte. Y es que hay personas que aún dentro de la iglesia no han aprendido a descansar. Que ven las tormentas y están, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer más para que se calme la tormenta. Yo no sé cuál sea tu condición, pero miren, la iglesia, o cada vez que venimos a la iglesia, es para descansar en su presencia. Es para traerles nuestros asuntos y decirles, yo no sé qué hacer con ellos, Señor, pero descanso en tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Descanso en eso. Y los que no aprenden a descansar, ¿verdad? Es porque no es su culpa, ¿verdad? Pero es que a veces aún nos cuesta reconocer a Dios como papá.
¿Sabes que la orfandad o el espíritu de orfandad no nada más es que no tengas un papá? No es todo lo que hace el espíritu de orfandad. Dice, pues no tengo papá, ¿verdad? Se murió, se fue por las tortillas y no ha regresado. No. No nada más es eso. El espíritu de orfandad, ¿sí? Hace que no puedas descansar, ¿verdad? Produce una falta de valor. Produce también una falta de protección. Produce una falta de amparo. Y hace que busques la aprobación en otras cosas. ¿En dónde está tu aprobación el día de hoy? ¿En que los demás te aplaudan? ¿En que los demás te reconozcan? Cuando a alguien lo ves enojado, te da aquí, ¿estará enojado conmigo? ¿Con quién será? ¿Sabes eso? Es un espíritu de orfandad. Porque no tuviste quizás un padre que te diera protección, que te diera su amparo, que te diera su aprobación. Y quizás muchos hemos dicho, sí, yo sé que es el espíritu de orfandad y quizás en la cueva Dios te lo reveló, pero ¿realmente te has dejado de sentir huérfano, iglesia? ¿Realmente sabes? Miren, a mí hay algo que me calma mucho. Yo creo que les he compartido muchas veces que uno de mis versículos favoritos es cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Se abren los cielos, desciende la paloma y Dios le dice a Jesús, Él es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Yo oraba por este tema y yo decía, Señor, por favor, que la iglesia escuche que ellos son sus hijos amados. Y te lo voy a cambiar, eres su hijo amado, eres su hija amada y a Dios le caes bien. A Dios le caes bien. ¿Cuántos no se han preocupado por caerle bien a la gente? Pero no sabes qué libertad hay cuando escuchas de tu padre decirte, en ti tengo complacencias y tú me caes bien, me encanta pasar tiempo contigo, me haces reír mucho. Contigo tengo las mejores conversaciones. ¿Cómo sientes que Dios está hoy contigo, iglesia? ¿Cuántas veces escuchas su voz de aprobación? Porque quizás a veces el oído está más en la aprobación del hombre. Cuando las palabras del Señor constantemente son de aprobación hacia ti. ¡Hey, lo hiciste bien! Pero a veces se nos olvida que hay un Dios que nos ve y queremos que la gente nos vea. ¿Sabes algo? La iglesia no se trata de que el pastor y yo seamos famosos. La iglesia se trata de este nombre, Jesús. Que me conozcan a mí o no, es algo que no importa. Que conozcan cómo se llama la pastora, no importa. Que conozcan a su Salvador, eso es lo que importa. Porque en mí no inicia la fe inicia en Él. La iglesia no se trata de que nombres sean conocidos, de que nombres de humanos sean conocidos, porque en nosotros no inicia la fe, inicia en Él. Nosotros no podemos hacer grandes cosas, pero con Él sí podemos hacer grandes cosas. Iglesia, nosotros somos sus hijos amados. Por favor, voltea a ver a alguien y dile, eres su hijo amado y le caes bien. Eres la onda para Él. Eres lo máximo. Quizás nadie se ríe con tus chistes de Señor, pero Dios se carcajea. Quizás a nadie le dan risa, pero a Dios le causan risa. Quizás a nadie le causa ternura lo que tú dices, pero a Dios le causa ternura lo que sale de tu boca. Quizás a nadie le caigas muy bien en tu trabajo por ser cristiano, pero a Él le agradas. No tengas puesta tu mirada en aquello que no va a poder saciarte, ni que tampoco vas a poder saciar.
En Juan, capítulo 12, versículo 43, dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, la Biblia nos está diciendo que había gobernantes en el tiempo de Jesús que habían creído en él. Pero pongan atención a lo que dice. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Iglesia, fija tu mirada en Jesús para que no lo niegues. Que la gente se entere que creemos en ese nombre, que creemos en nuestro Salvador, que la gente se entere que hay un Salvador. No importa si te bloquean del Facebook. Yo creo, ¿verdad?, que aquel que de repente te cierra una puerta, si tú permaneces en Dios, un día va a necesitar de tus oraciones. Un día va a necesitar de tu fe. Un día va a necesitar de las promesas de Dios. Escuchaba yo una historia y me llamaba demasiado la atención. Y todos sabemos que es un orfanato, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es un orfanato? Donde llevan a niños, ¿verdad? Que no tienen papás. Y escuchaba una historia y cautivaba demasiado mi corazón. Y es que, ¿sabes? A veces podemos venir a la iglesia y hacer de la iglesia un orfanato. Creyentes que no tienen papá. Te voy a decir por qué. Esta historia decía que en un orfanato los bebés ya no lloran, así como en las guarderías, que dices, ¿cómo haces que estén calladitos todos los niños y que todos se despierten a la misma hora a comer y a darles, ¿sí? ¿Están conmigo? En un orfanato los bebés ya no lloran. ¿Y sabes por qué los bebés ya no lloran, iglesia? ¿No? Porque cuando un bebé llora, espera que vaya papá. Porque sabe un bebé que cuando él llora, va a haber un papá que lo cargue, que lo tome y que le diga, ¿qué te pasa? ¡Ey, paz! Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas y lloraban y yo las cargaba y les cantaba, paz, paz, cuán dulce paz. Y me las pasaba cantándoles esas alabanzas. Y mientras les cantaba a ellas, también Dios calmaba mi corazón, calmaba mi cansancio, renovaba mis fuerzas. Pero en los orfanatos los bebés ya no lloran. En los orfanatos los bebés huérfanos no llaman a sus padres. Muchos dejan de clamar porque han pensado que dejaron de escucharlos. Iglesia, ¿cómo vienes a la iglesia? Quizás vienes a la iglesia y ya no adoras. Quizás vienes a la iglesia y ya no oras. Quizás vienes a la iglesia y ya no clamas. ¿Sabes cómo se llama eso? Espíritu de orfandad. Pero ¿sabes algo? Tenemos un papá que nos oye. Quizás el diablo o Satanás te ha llevado mentiras a la mente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, ¿y si eres el Hijo de Dios, por qué no te tiras? ¿Cuántas veces Satanás no ha venido a tu mente y te ha dicho, si eres la hija de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en esa condición? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo eso? Si eres una hija de Dios, ¿por qué te sucedió eso? Y quizás muchos hemos creído la mentira y has dicho, voy a la iglesia, pero entro con un espíritu de orfandad. Ya no oro, ya no adoro, ya no clamo, porque no hay alguien que me escuche. Pero la Biblia habla en Apocalipsis que los ángeles dicen, santo, santo, santo. Y no lo dice en ese versículo, pero él dice que, la Biblia dice que él inclina su oído. Iglesia, ¿por qué no oras? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no clamas?
Si hay un padre que te está escuchando, no eres huérfano. Quizás de pequeño tú llorabas, pedías ayuda y no había alguien que te auxiliara. Pero en Cristo tenemos a alguien que nos ayuda. Y quiero pedirles que por favor me ayuden a apagar las luces y si me ayudan a ponerse de pie.